Estaremos continuando la serie en Efesios. Hoy llegamos al capítulo 6, ya el último capítulo de Efesios. Bien, y son pasajes, son versículos bastante conocidos. Bien, seguramente si has memorizado versículos del Nuevo Testamento, muy posiblemente hayas memorizado estos versículos en algún momento, especialmente pues con los niños. Este pasaje habla de los niños y sus padres. Así que muy conocidos, son versículos llenos de aplicación, bien, muy prácticos, fáciles de entender y difíciles de seguir, pero son versículos pues donde Pablo expone muy claramente lo que necesita la iglesia de Efesios y cosas que tienen pues mucha aplicación para nosotros hoy en día, por supuesto. Para dar un poco de contexto o repaso, bien, hemos estado viendo, especialmente en el capítulo 5, el capítulo anterior, acerca de la idea de someterse el uno al otro. Pablo dijo a la iglesia, todos debéis de someteros los unos a los otros. No está diciendo todos someterse al pastor o diáconos o las autoridades religiosas en sí. Está diciendo cada uno, bien, con una actitud de sometimiento mutuo. Esto es que no es unidireccional, no es cada miembro debe aprender a tratar al otro miembro como su autoridad. ¿Y eso qué significa en práctica? No, obviamente no es que todos son líderes, no estamos hablando de que todos sean autoridades en sentido de que manden qué hacer a los demás, no son todos líderes. Pero la idea de someterse, dijimos, significa pues actuar como si fuera tu líder. Básicamente, buscar cumplir los deseos de la otra persona, ¿bien? Como si fuera tu autoridad. Esto evidentemente tiene límites, ¿no? No significa pues hacer todo lo que quiera la otra persona si no es algo correcto, no es algo que se debe hacer. Pero es tratarle, ¿bien? En tu mente pensar... mi compañero, la persona que tengo aquí al lado, es más importante que yo en la iglesia. Yo voy a servir a esta persona. Bien, es un poco paradójico, o un poco difícil de entender porque no piensas en el mundo, no ves esta actitud en ninguna parte. Bien, nadie, de hecho, fuera de uno que está estudiando la Biblia, nadie te va a decir, pues busca someterte a todos los demás. Al revés, sueles escuchar, ¿no? Tienes que imponerte, tienes que crecer, ¿no? Tienes que intentar conseguir que los demás te respeten a ti, y así, ¿no? Pero por eso tenemos a Jesús, pues, humillándose y lavando los pies de los discípulos, ¿no? Diciendo, yo os sirvo a vosotros, aunque soy el maestro, aunque Jesús indiscutiblemente tenía autoridad sobre los discípulos, iba a adoptar la actitud de un siervo. Bien, eso es una expresión de amor. Amor es buscar el bien de la persona a tu lado y, como dijimos antes, el primer y segundo mandamiento de la Biblia es amar a Dios, amar al prójimo. ¿Cómo amas al prójimo? Pues sometiéndote al prójimo. Bien, es algo muy difícil, concepto pues complicado de seguir, pero bueno, Pablo ya ha ido dando un par de ejemplos y la semana pasada estuvimos hablando de la relación de marido y mujer, en contexto de esta idea del sometimiento, la autoridad. ¿Ha entrado alguien? No. Hemos hablado de la relación marido y mujer, y en la familia, bien, así como manda la Biblia, por lo menos, hay una relación de autoridad, bien. Dios creó al hombre y a la mujer, no como seres idénticos, y hablando específicamente dentro del contexto de un matrimonio, Dios mandó que el hombre fuese la autoridad, ¿bien? Y que se sometiera la mujer al hombre. Esto suena fatal decirlo hoy en día, ¿bien? Yo sé que esto va completamente en contra de la cultura, eso lo entiendo, bien, pero es lo que dice la Biblia. No estamos hablando de que mujeres fuera del matrimonio tengan que someterse a hombres fuera del matrimonio. No estamos hablando de desigualdad en sí entre hombres en general y mujeres en general, ¿no? Estamos hablando de lo que dice la Biblia, ¿no? De la familia, del matrimonio.
Y dentro del matrimonio existe esta relación, pero lo que vimos es que tanto el hombre como la mujer tienen el deber de servir el uno al otro, ¿bien? Aunque existe esta relación de autoridad, ambos tienen responsabilidad. No es el marido puede hacer lo que quiera y la mujer tiene que hacer lo que quiera el marido, ¿no? Aunque existe una relación desigual en cuanto a autoridad, ambos tienen la necesidad de servirse, ¿bien? Cambia un poquito la manera y la posición, pero los dos tienen el deber de humillarse y buscar lo mejor para el otro, ¿bien? Eso lo vimos en contexto del matrimonio. Hoy vamos a ver en dos ámbitos distintos, pero dos ámbitos más que tienen que ver con autoridad, ¿bien? La familia, la primera, pero hoy vamos a ver, pues, en cuanto a la relación entre padres e hijos, ¿bien? Realmente en la Biblia, pues, tenemos un par de ejemplos de autoridad. Yo creo que hay unos 5 así, ¿no? Dentro de la familia, hablando de esposo y esposa, los padres y con los hijos es otra relación de autoridad. Otra que vamos a ver hoy es entre maestros y siervos, que sería quizá hoy en día jefes y obreros, ¿no? Pero evidentemente los tiempos han cambiado. Pero maestro y siervo, uno que trabaja para el bien de ese maestro. Y después la Biblia también habla de la relación con las autoridades civiles, ¿bien? Someterse a las autoridades civiles, siempre que no vayan en contra del plan de Dios, mandamiento bíblico, lo que Dios quiere para ti, someterse, ¿bien? Eso, me desvío un poco aquí, ¿no? Pero esto es muy, muy curioso porque el mundo habla de Jesús como si fuera un revolucionario, ¿no? Jesús era pues eso, un revolucionario. Él hablaba de romper la tradición, romper el sistema establecido. Los judíos le veían como Mesías, que les iba a ayudar a librarse de Roma, que eran las autoridades. Y lo que enseñó Jesús fue realmente servir a las autoridades. Evidentemente, como digo, dentro de la excepción, la autoridad se puede equivocar, puede hacer cosas incorrectas y no hay que obedecer cuando contradice la Biblia, ¿no? Pero tener la actitud de sumisión a las autoridades, eso es bíblico, es algo que enseñó Jesús. Y último, evidentemente, tenemos la relación entre nosotros y Dios, sometiéndonos a la autoridad de Dios. Y tenemos jerarquías de autoridad dentro de la iglesia también, ¿bien? Con pastor y hermanos, diáconos y gentes. Hay estructuras de autoridad ahí también. Pero hoy vamos a quedarnos con, pues, los dos que dije antes, ¿no? Padres e hijos, y después maestros y siervos, y vamos a ver qué tiene que decir Pablo en cuanto a estas relaciones de autoridad. Bien, recuerda que todo esto, aunque es práctico, a todos, o somos padres o hijos, o somos, o los dos, ¿no? O somos jefe o obrero, o los dos. Esto toca a todos en el ámbito práctico. Pero el contexto aquí mayor es que Pablo está hablando a la iglesia y está usando estas relaciones como ejemplos. Bien, realmente seguimos con la idea principal de que en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, tanto como en esta iglesia, tanto en cualquier iglesia que está siguiendo la Biblia, debe de existir esta actitud de sometimiento mutuo, ¿no? Someterse a la otra persona, cogiendo de estos ejemplos como guía, como ejemplos prácticos. Así que bueno, vamos a empezar orando y empezamos con el versículo 1. Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo ahora, gracias por tu palabra, pido que nos guíes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra, pido que sea de ayuda a cada uno aquí y que el Espíritu Santo tenga rienda libre para enseñar esta mañana. Te damos gracias, pedimos tu dirección, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Muy sencillo, muy fácil, porque dice, esto es justo. La palabra justo significa, esto es la ley de Dios, esto es como Dios diseñó las cosas, ¿no? Los hijos se deben someter a los padres. Esto es otra cosa que hoy en día
se va de moda, se pierde. Yo evidentemente no he vivido en otras generaciones, yo solo conozco pues mi generación, pero lo que entiendo es que la idea del sometimiento de hijos a padres es algo que se ve menos y menos, pues casi con cada año. Yo tengo un montón de estudiantes de mis clases de inglés, trato más que nada con niños y jóvenes, y veo cómo tienen una actitud de rebeldía, de lo opuesto al sometimiento, ¿bien? Y yo me imagino que eso nace en el corazón de cada niño, pero yo creo que se ve eso con rienda suelta, igual más que nunca. Como digo, no puedo hablar de otros momentos de la historia, pero a mí me parece eso por lo menos, ¿bien? Hoy en día se dice cosas como que los niños tienen derechos, evidentemente los niños tienen derechos, ¿no? Pero derechos de autodirección, autocontrol, si no están de acuerdo con los padres, los niños tienen derechos de ejercer sus propias voluntades, de ir en contra, y hasta o sea, nos estamos acercando mucho a cuando el gobierno, las autoridades civiles, quieran poder interrumpir la relación de autoridad entre padres e hijos. Esto es decir, si no cuidas a tu hijo de la forma que las autoridades civiles en este país digan que lo debes hacer, si dicen que no lo estás haciendo suficientemente bien, pueden interponerse y quitarte los niños o librar a los niños de tu autoridad. Ya entramos a temas muy complicados aquí. Evidentemente, siempre han habido padres que no deben ser o deberían perder la responsabilidad de cuidar a sus niños, porque han habido padres que han sido crueles, que han hecho cosas, o sea, que no están ejerciendo la autoridad de ser padre, no lo están haciendo bien y hay un problema que hay que resolver allí. Pero se está haciendo más y más y más fácil que un niño sea pues sacado de esta relación tan básica, tan necesaria en la Biblia, y es, como digo, la relación del padre como autoridad, como instructor de sus propios hijos. Algo que tradicionalmente se daba por sentado, pero hoy en día se está perdiendo mucho, muy fácilmente. O sea, si miras al futuro, podríamos llegar a un momento en esta cultura cuando los hijos son más hijos del Estado que hijos de sus propios padres. Yo no sé el futuro, yo no sé hasta dónde vamos, pero las cosas están cambiando. Y como padres, yo tengo dos niñas ahora y el tercero que viene en camino, pues como padres tenemos un deber, una responsabilidad bíblica de criar, ¿no? De enseñar a los niños. Bueno, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esta frase, en el Señor, hablaré un pelín más de ello más adelante, bien, porque está en contraposición con la próxima relación que vamos a ver, pero básicamente los niños, Dios ha ordenado esta relación de autoridad. Los niños deben obedecer a sus padres, porque esto es justo, esto es lo que Dios ha ordenado, esto es correcto. Los padres evidentemente no son perfectos y no siempre dan consejo perfecto, pero tienen el deber de aconsejar y liderar a los niños, y los niños tienen la necesidad de obedecer. Dice 2. Ahora vamos a ver que, claro, ya Pablo ha mencionado la relación. La relación de autoridad es muy clara. Padres, hijos, en cuanto a autoridad, ¿no? El uno debe someterse al otro. Pero, ¿qué significa a la hora de... ¿qué significa prácticamente? Bueno, para el niño significa esto, para el que está debajo en esa relación, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa buscar el bien de los que están por encima tuyos. Honrar es exaltar
a uno que está pues encima tuyo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si estás, todos hemos visto alguna vez en un lugar público un niño que deja mal a los padres. Muchas veces, pues, aprovechando o reconociendo que estás en una situación pública, los padres no quieren que la gente les mire mal y el niño, pues, hace lo opuesto de honrar a los padres, ¿no? De la forma que fuera. Depende si es bebé o niño o adolescente, buscando la forma de, pues, avergonzar al padre. ¿Bien? Los niños son inteligentes, ¿no? Los niños saben cómo avergonzar, saben cómo comportarse para honrar o para avergonzar. Pues honrar significa buscar, ¿qué es el respeto? Pues buscar el buen nombre de los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto lo dice Pablo simplemente esto lo dice Pablo entendiendo que es básico, lo entienden todos, ¿bien? Honra a tu padre y a tu madre es uno de los 10 mandamientos. Esto lo conocen todos los judíos. Todos los de la iglesia de Éfeso lo saben muy bien. Pablo simplemente se lo está recordando, ¿no? Éxodo 20, y lo leo del libro de Éxodo. Éxodo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, curiosamente, cuando Moisés habló a los judíos, fueron una generación, eran jóvenes algo jóvenes los judíos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque murieron, todos los que tenían más de 20 años, murieron en los próximos 40 años cruzando por el desierto. No hubo ninguna persona, más que Josué y Caleb, no hubo ninguno que tenía más de 60 años. 60 era el límite máximo, ¿no? Porque pasaron esta generación donde todos murieron en el desierto. Ya conocéis la historia. Pero el mandamiento es muy claro. Honra a tus padres, busca lo correcto para tus padres y Dios bendecirá tus días aquí en la tierra. Bueno, como dice Pablo, ¿no? Es un mandamiento con promesa. Esto, evidentemente, no es una cosa que se cumple en cada caso. Estamos hablando de regla general, ¿bien? Hay gente que muere, sigue cumpliendo con este mandamiento, hay gente que muere joven, está claro. Pero hablando de forma regular, Dios bendice a la persona que honra a sus padres. Y esto aplica, sean cristianos o no los padres, sean buenos padres o malos padres. El honrar significa buscar el bien y reconocer la autoridad pues, natural que tienen los padres sobre los hijos. Bien, y esto no acaba con los 18 años o salir de casa o lo que sea, ¿no? Yo creo que todos los que tengan padres que estén vivos en este momento en la tierra tienen el deber de honrar a esos padres. Bien, sea una relación estrecha o distanciada, un cristiano tiene el deber de buscar, este mandamiento no viene con fecha de caducidad, ¿bien? El deber de obedecer cambia con la madurez, cambia con la edad, ¿no? y la independencia. Ya se pierde la autoridad de padre e hijo, pero el mandamiento de honrar, eso sigue en vigor para siempre. Entonces, bueno, aquí volvemos a Pablo. Pablo está diciendo, dentro de esta relación, el hijo honra a sus padres, porque es lo que dice la Biblia, es muy claro. Honrar, buscar renombre, buscar el bien de tus padres. Dice, para que te vaya bien, que es lo que dice en Éxodo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, porque Dios promete bendecir al que lo hace. Bien. Y vosotros padres, pero ahora damos la vuelta a la moneda y Pablo habla de los padres. ¿Qué responsabilidad tienen los padres? Bien, los padres no están ahí en la posición de liderazgo, pudiendo hacer lo que quieran con sus niños. Bien, los niños no son unos esclavos para cumplir los deseos de los padres. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Es una forma muy curiosa de decirlo aquí Pablo, ¿no? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que hay mucho que desempaquetar, mucho que está diciendo aquí Pablo, bien, pero resumiendo la relación entre padre e hijo, padres e hijos, ¿no? Hay un deber importantísimo, hay un deber muy fuerte aquí. Primeramente, de no provocar a ira. Esto significa no convertirle en amargo al hijo. Como dije antes, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos y yo creo que esto es algo que pocas veces ocurra, por lo menos de la forma que lo pensaba Pablo. ¿Bien? Yo creo que Pablo estaba hablando de padres que eran severos, muy autoritativos con los hijos y demasiado exigentes o demasiado militares con sus hijos. Bien, yo creo que de esto está hablando principalmente, ¿no? De ejercer autoridad de una forma, pues, demasiado fuerte. Algo que convierte en amargo al hijo, al niño. Como digo, eso no creo que sea tanto el caso, aunque evidentemente hay casos, bien, hay padres que actúan mal para con sus hijos también. Pero yo creo que esto de provocar a ira a los niños, pues, ocurre al lado inverso también, cuando hay padres que no ejercen autoridad y no cumplen el deber de criar a sus niños. Son padres quizás, ¿no?, alcohólicos, padres que no se interesan por el bien de sus niños. Algo que es muy típico hoy, hacen poco esfuerzo en criar a sus niños, porque quizás los niños van a la escuela de madrugada, después, o sea, llegan después de la escuela, pasan el resto de la tarde con los abuelos o fuera de casa en otras actividades, llegan a casa para cenar y dormirse, y en todo el día hay muy poca interacción padre-hijo. En esta cultura, o sea, en nuestra cultura, eso se está convirtiendo más y más en la historia que se ve. Cada vez más, bien, los dos padres están trabajando más horas, más tiempo con otras responsabilidades y dejando menos tiempo e importancia para la crianza de los niños. Y yo creo que eso también termina en una actitud de amargura de hijos hacia padres. ¿Bien? Esta idea de provocar a ira puede ir por el otro extremo así. La cuestión es, el padre tiene que estar pensando en lo mejor para el hijo en todo momento. Igual que marido y mujer, lo que vimos antes, esto es consistente con lo que ha estado diciendo Pablo a este momento. El padre tiene que estar pensando en el bien del niño. Eso tiene que ser lo principal. ¿Bien? Si eres un padre, eso es tu responsabilidad bíblica, el bien de tu hijo o de tu hija. Maximizar el bien en su vida. ¿Eso qué significa? Criarles con disciplina. Disciplina es enseñarles, pues, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Muchas veces hay más para enseñar de lo que no hacer que lo que hay que hacer, o es más difícil por lo menos enseñar eso que lo que hay que hacer. Bien, pero disciplina, enseñar a un niño que no nace con disciplina que hay que actuar no conforme a lo que te apetezca. La persona que no tiene disciplina hace lo que le apetece sin pensarlo más, ¿no? La persona con disciplina es capaz de tomar decisiones que no son lo que le apetecen, pues porque saben que son mejores, son más sanos, son mejores a la larga, tienen consecuencias mejores, lo que sea, ¿no? Son capaces de actuar con cabeza. Eso es lo que es la disciplina, ¿no? Enseñar disciplina y amonestación. Amonestación, esto es instrucción, no es el echar broncas aquí. La palabra aquí es instrucción, básicamente. Disciplina e instrucción del Señor. O sea, la responsabilidad de los padres es de enseñar a los hijos acerca de Cristo, acerca de Dios. ¿Bien? Hay un componente espiritual a la relación. ¿Bien? Hay un componente físico, enseñar disciplina, y un componente espiritual, enseñarles la verdad acerca de Dios. Eso es lo que tienen que hacer los padres. ¿Bien? Entonces,
hijos, honrar a los padres, ¿bien? No solamente obedecer es lo principal, pues por la estructura de autoridad, pero se puede obedecer de buena gana y de mala gana, y se puede obedecer bien y obedecer mal, ¿no? Pero en sí Dios espera del hijo que honre a sus padres. Eso es mucho más difícil o abarca más que simplemente obedecer. Y que el padre busque el bien de sus hijos, ¿bien? Cumpliendo su deber como padre. O sea, ¿quién de los dos en la relación es el que... Bueno, ¿cuál de los dos es el que sale con la suya? Padres o hijos. No es los padres por estar encima, ¿no? Y tener la posición de autoridad y los padres que pueden aprovecharse de esa autoridad para hacer lo que les dé la gana a ellos. Tampoco son los hijos que a veces se ve hijos mal criados, que llegan a ser el centro de la familia, que llegan a ser, pues, pensar que ellos son más importantes que los padres. Ninguno de los dos toma la posición de que yo hago lo que me dé la gana, ¿no? Los dos se someten, o se esfuerzan para el bien del otro, ¿bien? Igual que en la iglesia, aunque la persona que esté a tu lado igual lleva menos tiempo conociendo a Cristo que tú, o quizás es un diácono o el pastor, una persona que no estáis en el mismo plano espiritual por una razón u otra, de igual forma tú te puedes y debes someterte a ese hermano, en sentido de, igual que un padre, ¿bien? Se somete su voluntad para el bien del hijo, pues el hermano se somete al otro hermano buscando el bien de ese hermano, es la idea, ¿bien? Como digo, todo esto es ejemplos para entender lo que Pablo está enseñando de relaciones entre hermanos. Entonces, padres e hijos, la relación ahí clara. Los dos, ¿bien? Todos involucrados en esta relación tienen que someterse, tienen que buscar el bien del otro. Bien. Bueno, y como dije, cambiamos ahora de ejemplo, vamos al ámbito de siervos y maestros. Que como digo, tiempos muy diferentes, ¿no? En tiempos antiguos, pues, esta idea de siervo, la línea era mucho más borrosa entre siervo y esclavo. Aquí, a veces se intercambian incluso las palabras, ¿bien? La esclavitud moderna es aberrante, ¿no? Es algo absolutamente horrible. Esclavitud en tiempos antiguos, también feo, también algo malo, pero algo muy diferente. Y no corresponden exactamente en tiempos modernos a los tiempos antiguos, ¿bien? Es un tema muy complicado estudiar o describir la relación maestro-esclavo en tiempos antiguos y en tiempos modernos. Muchos dirían que en un trabajo el capataz o el jefe es el maestro y los trabajadores son siervos que no tienen ningún derecho propio. Bien, hoy en día pues, muchos usarían las mismas palabras para describir esa relación. Pablo habla en otras ocasiones, no solo en Efesios. De hecho, hubo uno que se fue salvo, que era un esclavo, Tito. Bien, hay una epístola a Tito. Él fue maestro y su esclavo Onésimo huyó. Y Pablo habla una carta dirigida específicamente al tema de maestro y esclavo. Bien, ese es otro libro y otras enseñanzas. Pero aquí se puede tratar como relación laboral. Uno le manda a otro cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la relación? Pues es maestro-siervo. Puede ser que uno le esté pagando, pues como en un contrato hoy en día, en un trabajo, o maestro-siervo, un rey y un súbdito, o incluso pues en tiempos antiguos entre un maestro y esclavo, aunque fuera una relación mala, ¿bien? Pero estamos hablando simplemente de esa relación, ¿bien? Sin
la Biblia no está promoviendo la esclavitud ni nada así, ¿no? Simplemente describiendo la relación que existía en su día. Entonces, siervos, dice obedeced. ¿Por qué? Bueno, era la ley, era lo del día, era lo que se tenía que hacer. Jesús podría haber pasado su ministerio intentando librar a los esclavos, ¿no?, de sus maestros, y no lo hizo. Podría haber pasado su ministerio intentando librar a los judíos de los romanos, que les esclavizaban como nación, y no lo hizo. ¿Bien? Eran malas esas cosas, evidentemente, eran terribles, pero, o sea, Jesús se fue a por otro tipo de esclavitud, ¿no? Él fue a por la esclavitud espiritual, y su ministerio fue acerca de la esclavitud al pecado. Pablo también, eso es lo principal en sus enseñanzas, ¿no? No nos podemos distraer con lo que no dijo Pablo, lo que debería haber dicho o algo así, ¿no? Pablo está hablando aquí de la esclavitud espiritual, las necesidades espirituales de sus lectores, y no podemos ponernos aquí a criticar que Pablo pues tenía que haberse plantado los pies para proteger a los esclavos o algo así, ¿bien? Simplemente eso aparte. Pablo dice, siervos, obedeced a vuestros amos. Bien, si tienes un jefe hoy en día, tienes un trabajo, has firmado un contrato de trabajo o no has firmado un contrato, pero tienes una relación de jefe obrero, debes al jefe tu obediencia. Sí o sí, sea buen jefe, mal jefe, sea una relación, o sea, no importa el resto de la situación, ¿bien? Es evidentemente una relación donde uno hace lo que el otro manda. Ahora, existen un montón de límites, y más en nuestra cultura, donde hay muchos más derechos para el obrero, pero sigue siendo una relación entre uno que manda y uno que obedece. Bien, así es. Así ha sido a lo largo de toda la historia. Y Pablo dice, si estás en esa relación, pues el siervo tiene que obedecer. La autoridad es sencilla, la relación de autoridad es fácil de entender. Bien, dice aquí, obedeced a vuestros amos terrenales. Esta palabra terrenal corresponde a, yo creo por lo menos, corresponde a la frase que vimos en el versículo 1, donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La relación es diferente, no es igual padre-hijo que jefe y obrero, porque uno es establecido por Dios, el otro es establecido por circunstancias civiles y un montón de otras cosas que, o sea, Dios no ha ordenado que tú seas el jefe de otro o tú sirvas a otro como jefe. Esas relaciones son civiles y se pueden hacer y deshacer por muchos motivos, pero son diferentes. Los amos terrenales significa, o sea, son amos temporales, no son amos de verdad. Estamos hablando de una relación limitada al ámbito de trabajo o al ámbito que fuera, en el caso que fuera, bien. Pero servid a tus amos, en el caso que sea, dice con temor y temblor, bien. La idea no es con miedo, aunque antiguamente pues había mucha más, o existían maestros crueles, existe hoy en día también, ¿no? Pero con menos límites antiguamente. Pero no está hablando de eso Pablo, de la idea de tener miedo en sí. Es servirle al 100%, es servir sin cuestionar, o sea, es entregarte a esa autoridad en el ámbito que corresponda, ¿bien? Ahora, un jefe que le pide a un obrero de hacer algo que no es parte de su trabajo, está mal, ¿bien? Y no tienes el deber de obedecer a tu jefe, pues, en el fin de semana, que no son horas laborables, y el jefe te manda a hacer algo que no es parte de tu trabajo, no aplica, ¿bien? Yo sé que hay muchas relaciones diferentes entre maestros y jefes, y a veces, pues, uno tiene más libertad o menos libertad, dependiendo de lo bueno o malo que sea el trabajo, quizás. Pero la idea es, dentro del ámbito de trabajo, dentro de las normas que sean dictadas por el trabajo que tengas, ¿bien? Sírvele al 100%.
no luches en esa relación. Un cristiano no debería ser una persona problemática a su jefe, a menos que esté en un trabajo donde el jefe le está mandando a hacer algo malo o algo así, o sea, con otras excepciones, ¿no? Pero en general el cristiano debería ser el que más se somete en el trabajo. La idea de me voy a plantar los pies, voy a ejercer mis derechos, no voy a dejar que me pisoteen, o sea, eso no es en sí una actitud cristiana. O sea, evidentemente hablo en general y a veces sí hay que plantar los pies, evidentemente, depende del caso, ¿bien? Pero por lo general, o sea, Dios manda que obedezcas a tu autoridad, y si es tu jefe, es tu autoridad. Sírveles con temor y temblor, o sea, completamente, obedeciendo lo que te digan. Dice, sencillez de vuestro corazón, y la palabra sencillez ahí se podría decir humildad, ¿bien? Servir con humildad a tu maestro. Igual eres más inteligente que el maestro, igual sabes mejor, y pueden haber un montón de casos, ¿no? Pero servir con humildad, o sea, no te preocupes a lo que diga, sé de corazón sencillo, sé un obrero bueno para ese jefe, busca el bien de ese jefe. ¿Por qué? Porque es tu deber, y eso es lo que Dios manda al obrero. ¿Bien? Hay cristianos que nos cuesta esto. A nadie, o quizás nadie cumple este versículo muy bien. O sea, nadie busca lo mejor para su jefe, quizás en lo que debería. ¿Bien? Porque somos criaturas egoístas y buscamos nuestro propio bien. Pero el mandamiento es sencillo, servir al 100% a vuestros maestros con humildad. Estos son, como digo, son conceptos generales aquí. Como a Cristo, fíjate, si entendemos la relación de servir a Cristo como cristianos, de obedecer lo que Cristo nos dice, pues esa misma relación es la que tenemos con los jefes, es paralelo, es parecido, ¿bien? Evidentemente, lo que dice Cristo tiene mucha prioridad a lo que dice el obrero. No estamos hablando no están al mismo nivel, pero así como le obedecemos a Cristo, así le obedecemos al jefe también. ¿Bien? Dice, no sirviendo, y esto es muy curioso lo que dice aquí, no sirviendo al ojo, no sirviendo porque esperas ganar algo a cambio, aparte de tu sueldo y lo que sea justo lo que te pague, ¿no? Evidentemente, o sea, trabajas para un sueldo, no estás trabajando pues sin ánimo de ganancia. Pero no sirviendo al ojo, está diciendo, no pensando que al final vas a poder extraer más de lo que es de tu cuenta. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, no estás aquí en una relación donde tú estás realmente jugando tu propio juego en el trabajo. No, es servir con sencillez de corazón. No estás intentando un día usurparle el trabajo a tu superior. No estás intentando cargarte al superior así como funciona el mundo en muchos casos. No es una relación de enemistad. ¿Bien? Es una relación de obediencia, en general, con sencillez de corazón, con humildad. O sea, no seas un trabajador problemático. Es lo que dice la Biblia. No como los que quieren agradar a los hombres. Muchas veces hay problemas de lealtad en una empresa, ¿no? Uno pues dice, pues mira, o sea, mi jefe ha dicho esto, pero si obedezco a otra persona, igual puedo conseguir algo mejor que obedeciendo a mi jefe, y hay problemas de lealtad, así. No, el cristiano no se mete en todo esto. El cristiano es sencillo, haciendo lo que ha prometido. Al final, si trabajas para alguien, has firmado un contrato. En el contrato has hecho una promesa, y el cristiano cumple sus promesas. ¿Bien? Al final es así de sencillo. Pero, simplemente, otra vez, cogiendo esta relación como ejemplo, el siervo sirve con humildad, con sencillez, buscando el bien de su jefe. Al final,
el jefe, o sea, si tú, dentro de las horas de trabajo, dentro del ámbito de tu responsabilidad, tú buscas lo mejor para tu jefe. Eso es el mandamiento bíblico. No muy fácil de digerir, bueno, a nadie le gusta. Hay muy pocas personas que tengan una relación muy buena con su jefe. Siempre lo típico, ¿no? La gente odia a sus jefes. Pues el cristiano debería ser el mejor trabajador de la empresa, vamos a decirlo así. Dice, ¿por qué? Porque de corazón estás haciendo la voluntad de Dios, porque sabes que la voluntad de Dios es obediencia. Así de sencillo. Obedeces, pues porque es lo que Dios quiere de ti, porque Dios quiere que tú seas leal, cumpliendo tus promesas, etcétera, etcétera. Bien, sirviendo de buena voluntad, otra vez lo dice, como al Señor. O sea, así como si Dios fuera o sea, así como si tu jefe fuera Jesús mismo. Otra vez, dicta tu conciencia, tienes que servir a Dios antes que a tu jefe. Si hay conflicto entre el jefe y Dios, evidentemente, de parte de Dios, Él es el amo principal, ¿no? Pero sirviendo como al Señor, o sea, no discutas, no luches contra el jefe, porque al final no estás sirviendo a ese jefe, estás sirviendo a Dios que te mandó someterte a ese jefe. ¿Bien? El jefe igual es el jefe más malo o más tonto que hay, pero estás obedeciendo no porque él lo merece, sino porque Dios te ha mandado obedecer. Dice, sírvele como a Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. ¿Por qué? Y me dice, si mi jefe no merece mi obediencia, no merece que le trate como jefe, o sea, es malo, no es cristiano, exige demasiado, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se suelen decir de los jefes. ¿Por qué tengo que obedecer? Bueno, porque Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. Bien, al final, el jefe quizás nunca te vaya a recompensar todo lo que te mereces en tu trabajo. Yo creo que esa es la historia de todo trabajo. No, el jefe quiere pagar lo mínimo posible para que tú cumplas el trabajo. Pero al final Dios va a recompensar a cada uno. Cada uno recibirá según su obediencia, ¿bien? Según sus acciones. Sabiendo que el bien que tú hagas recibirás del Señor. Si tú, igual que con el hijo que obedece a sus padres y Dios promete bendecir al hijo, pues Dios bendice al que es fiel en la relación así con su amo. Dice, sea siervo o sea libre. Bien, seas un siervo esclavo en los días de los romanos. Estamos todos en contra de la esclavitud, bien, está claro, pero aunque fueras esclavo, y esto es lo que le dijo Pablo a Onésimo también, sirve a tu maestro. No, Pablo no estaba ahí rompiendo cadenas de todos los esclavos. Sírvele, sea siervo o libre. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe, Dios te va a reservar recompensa. Bien, al final tú le sirves a Dios, no a tu jefe. Y bueno, ahora le damos la vuelta a la relación, como en los otros casos. Bien, ahora, ¿qué pasa para el amo? ¿Qué pasa si tú eres el jefe? Bien, si tú eres el jefe y tienes obreros. Bueno, vosotros amos, haced, dice, lo mismo. Dices, vale, pues ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? El jefe tiene la responsabilidad de cuidar y tratar bien de sus trabajadores. Bien. Y esto a modo práctico, o sea, a modo personal. Siempre es fácil coger el versículo que corresponda al otro y pegarle en la cabeza con la Biblia diciendo, esto es lo que dice la Biblia que deberías hacer. Bien. Pero en cada caso tú estás o en un lado o en el otro. Fíjate en los versículos que te corresponden aquí, a ti principalmente. Bien, pero dice, ¿y vosotros amos? ¿Cuál es vuestra responsabilidad? Haced con ellos lo mismo. Bien, servir con humildad, servir como para Dios, o sea, págales no conforme al trabajo que te den, porque tú sabes que Dios ve lo que tú estás haciendo y tú quieres hacer lo correcto y Dios te va a recompensar. O sea, desde la perspectiva del jefe, igual estás pagando más de lo que merece tu trabajador, pues porque es vago, porque no lo hace bien o lo que sea, pero tú estás haciendo bien hacia ese trabajador porque tú sabes que Dios te va a recompensar.
llega un tiempo de crisis, llega un momento pues, muy difícil mantener a todos tus trabajadores, pues porque no hay dinero, o sea, porque no hay negocio, o lo que sea. O sea, el que es un jefe, bíblicamente, tiene la responsabilidad de pensar en sus trabajadores, no solo en sí mismo. ¿Bien? Yo sé que seguramente aquí tenemos más trabajadores que jefes, ¿no? Igual, entonces dicen, pues sí, o sea, debería ser así. Y no funciona así el mundo, ¿bien? Hay que decirlo. Los jefes, pues de normal, buscan lo mejor para ellos, igual que los trabajadores buscan lo mejor para ellos. Bien, en el mundo las cosas no se ven así, pero esto es lo que, o sea, esto es lo que debería ser. Esto es lo que Dios espera. Y un amo cristiano, un jefe cristiano, si hace la voluntad de Dios, está pensando en el bien de sus trabajadores y tiene una responsabilidad hacia sus trabajadores. ¿Bien? No va a decir, pues, si tú no me ayudas, pues te despido, cojo, o sea, no son peones para coger y deshacerte de ellos cuando te venga bien a ti. La idea es, como amo, tienes una responsabilidad de servir a ellos y pensar en ellos. ¿Bien? Hacer lo mismo, dejando las amenazas, o sea, no siendo jefe cruel, no amenazando, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, tú tienes un trabajador, Dios es Dios de ese trabajador y es Dios tuyo. Y Dios ve lo que hace Él y lo que haces tú. Y tú dejas en manos de Dios que Él le recompense o le castigue. ¿Bien? Tú haces lo que es correcto desde tu parte. El Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios no te respeta a ti más por ser jefe que al otro por ser obrero. A Dios no le impresiona de que tengas tus 10 empleados o lo que sea. ¿Bien? Dios no hace acepción de personas. Dios mira el mérito de cada uno. Precisamente, Dios nadie le engaña a Dios. Dios sabe cuando hay un jefe bueno y un jefe malo, y Dios sabe cuando hay un trabajador bueno y un trabajador malo, y hay ambos, ¿no? En todo el mundo. ¿Bien? Típicamente, yo he hablado con muchos que tienen empleados y tienen una perspectiva súper negativa de todos los empleados. Que todos son unos vagos, o sea, si eres un jefe, piensas que los empleados son malos, y si eres un obrero, piensas que los jefes son malos. La realidad es que hay pocos que hacen, no hay nadie que lo haga perfecto, bien, pero hay los que hacen más como Dios quiere y hay los que hacen menos como Dios quiere. Pero lo que Dios quiere está claro, bien, y eso al final es lo que deberíamos entender. Dios quiere que el amo y el siervo, o el jefe y el obrero, los dos se sometan el uno al otro, o sea, la misma enseñanza vemos de nuevo, ¿no? Es verdad, hay una autoridad. Uno está debajo del otro en términos de obediencia, pero en términos de pensar en el bien del otro, en términos de cuál es mi actitud hacia el demás, los dos tienen la responsabilidad bíblica, divina, de buscar el bien del otro. Imagínate un mundo donde todos los jefes y todos los obreros trabajasen así. Eso sería una locura. Quizás en el cielo siga habiendo trabajo y siga habiendo esa relación, yo no lo sé. Pero imagínate cómo funcionaría. Es que es difícil de imaginar, bien, el que hubieran jefes y trabajadores, todos buscando mutuamente el bien del otro. Fascinante, ¿no? Pero bueno, así es como lo quiere Dios. Bien, entonces, no importa matrimonio, relación padres e hijos, relación jefe-obrero. En todos los casos, ¿cuál es tu deber? Seas marido o esposa, seas padre o hijo, seas trabajador o jefe. ¿Cuál es tu deber? Tu deber es buscar el bien del otro, ¿no? Someterte a la otra parte de la relación. Igual que el deber en la iglesia. ¿Bien? Todo esto, otra vez, son ejemplos simplemente para aplicar dentro de la iglesia. Tu deber. La persona a tu lado, dices, pero esta persona es un desastre. Espiritualmente es vago, o sea, esta persona no me parece buena persona, no me parece digna de respeto, o no me gusta, o huele mal, o lo que sea.
No, esta persona, es que no quiero someterme a ello, ¿no? Pero bíblicamente tenemos el deber, cada uno, de buscar el bien del prójimo, buscar el bien del que está al lado. Bien, igual que en las demás relaciones en nuestra vida, buscar el bien de los demás. Entonces, conceptos generales acerca de la autoridad. Bien, hay muchas estructuras de autoridad diferentes, pero no importa en cuál estés, tu deber es pensar en el bien del otro, honrar al otro, ser humilde, intentar buscar el beneficio del otro. ¿Por qué lo hacemos? Pablo lo dijo, porque Dios lo ve. Dios ve y Dios recompensa, Dios evalúa las acciones de cada uno individualmente. ¿Bien? Tú dices, es que si yo llevo años haciendo lo que dice la Biblia, yo llevo años respetando a mi jefe y no me han ascendido, nunca me han valorado, nunca me han hecho nada de lo que merezco, no importa, porque tú le sirves a Dios, no le sirves a tu jefe. O un hijo que tiene padres, que dices, es que mis padres no hacen lo que deberían hacer. Tú tienes el deber de honrarles, sí o sí. Padres e hijos, es un hijo que no te respeta, no cumple, o sea, no hace bien su parte, tu responsabilidad es el bien de esa persona. ¿Bien? La autoridad, entonces, no cambia tu forma de actuar para con la otra persona, al modo general. Bien, obviamente hay diferentes relaciones de autoridad, pero no cambia tu modo de pensar en cuanto a esa persona. Yo le voy a servir a esa persona, ¿por qué? Porque primeramente le sirvo a Dios, porque Dios me ha mandado servir a esa persona. Y así deberíamos vivir. Muy fácil decirlo, muy difícil cumplirlo. Bien, pero eso es lo que Pablo entendió que necesitaba la iglesia de los Efesios, y yo creo que necesitamos todos nosotros también. Bien, ya lo vamos a dejar. Voy a orar. Bien, que el Señor nos ayude, y así vamos a terminar el culto de nuestro Padre. Damos gracias por el tiempo, por tu palabra. Gracias por este pasaje. Pido que nos ayude, Señor, en cualquier relación que tengamos. Ayúdanos a aprender a buscar el bien del otro, a humillarnos y a pensar en qué quieres tú que hagamos, y no buscar nuestro propio interés. Gracias, Señor, porque el ejemplo perfecto de todo esto es Cristo. Pido que nos ayudes a aprender a imitarle. Pido que nos ayudes a seguir su ejemplo. Y Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos a mejorar, ayúdanos a aprender más. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén.